así como cronista, paisajista. Hay revisando, ¿no es cierto?, la literatura en torno a estos artistas, me encontré que había una categoría que era muy persistente a la hora del análisis de la obra de ambos artistas, que era la idea del cartógrafo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que ambos rastrean el mundo, ¿no es cierto?, que lo circunda y lo llevan, ¿no es cierto?, lo ponen en obra, lo ponen en imagen, de una manera en la cual tanto la obra como el mundo no se distingue uno de otro. Sin embargo, esa categoría del cartógrafo, que en muchas oportunidades iba por sobre incluso de la denominación del artista, me causaba, ¿no es cierto?, mucho ruido. Hay un cuento escrito en el 46 por Borges, que se titula, un microcuento del rigor de la ciencia. No sé si habrán tenido la oportunidad, son 2 parrafitos, en la cual Borges narra la historia de un imperio que estaba obsesionado con las ciencias cartográficas y que en un momento decide encargar a sus cartógrafos realizar un mapa que coincidiera en una escala 1 a 1 con la ciudad en la que habitaban. Este microcuento termina narrando que este mismo ejercicio supuso la inutilidad del mapa. La idea del mapa, ¿no es cierto?, es poder llevar a la abstracción aquello que es imposible así desde las limitantes del ser humano. Entonces este mapa, que ocupaba las mismas dimensiones que la ciudad, se termina diciendo en el cuento que cae la inutilidad, ¿no es cierto?, y que sus piezas terminan desperdigadas por el desierto. Lo que encontramos en la obra tanto de Rugendas como de Margolles es, por cierto, esta aproximación, ¿no es cierto?, al entorno, que tiene que ver con una aproximación lo más fidedigna, si se quiere, de lo que están observando. Y es precisamente ese gesto el que los diferencia de las ciencias cartográficas. La cartografía, como les decía, tiene un carácter eminentemente abstracto. Sin embargo, en el trabajo de ambos artistas, en la función de la abstracción ocupa un lugar más bien secundario. Lo que nosotros encontramos tanto en Teresa Margolles como en Mauricio Rugendas es que cada una de las piezas de ellos es posible localizarla, ¿no es cierto?, en un lugar particular, ¿ya? De hecho, en este mismo sentido, Sarmiento, ¿no es cierto?, decía que, y aquí lo cito, sobre los cuadros de Rugendas, que sus cuadros son documentos en los que se revelan transformaciones, y dice: el chileno no es semejante al argentino, que es más que español, como el caballo de la Pampa se distingue de a leguas del caballo del otro lado de los Andes. De esa forma es que, como les decía, hay muchas piezas que nosotros podemos distinguir. Una de estas imágenes, la que estamos viendo aquí, que se corresponde a el periplo que tuvo Rugendas por Brasil, del cual derivó en una publicación de un libro por esta estadía. Y en esta imagen, tanto la montaña, ¿no es cierto?, los árboles que están, las palmeras, las personas, la arquitectura, nos hablan de un lugar en particular. Lo mismo ocurre con el Guaso de la Bandera, que, como bien decía Sarmiento, nos ponen en un lugar que sería, ¿no es cierto?, el territorio chileno. Una de las cosas relevantes que yo me encontré a partir de esta idea, ¿no es cierto?, de pensar tanto a Teresa Margolles como a Mauricio Rugendas como artistas que tienen una pulsión paisajista más allá, si es que la objetivación, ¿no es cierto?, de la obra se da en términos de un paisaje, es si se quiere, movimiento, ¿no es cierto?, que va desde una mirada cenital a otra horizontal. En la cartografía, como decía hace un momento, una de sus características es que la mirada choca con el suelo, es decir, la mirada llega hasta donde está el suelo. Sin embargo, la mirada del paisajista o incluso la mirada del cronista llega hasta donde lo permite el horizonte. Y ese pequeño movimiento que va, como decía, desde una mirada cenital a una mirada horizontal, modifica completamente las posibilidades y las capacidades de hacer ingresar las cosas que están observando. Gottfried Boehm, que como dato anecdótico, me llamó la atención que hace un rato hablando con Vania también, los dos consultamos de manera, digamos, sin saber que el otro estaba ocupando el mismo libro. Yo venía un día, lo consultaba, los 2 días Vania venía y lo consultaba, cada uno tomando cosas distintas, por supuesto. Bueno, este pensador, ¿no es cierto?, él hablaba en relación a los mapas y él decía: los mapas tratan del mundo bajo nuestros pies, mientras que el paisaje, por el contrario, trata del mundo erigido frente a nosotros. Esta obra que vemos acá es parte de la exposición que hizo Teresa Margolles. Ahí.
en el Centro de Arte 2 de Mayo en Madrid, que lleva por título El Testigo, en donde ella, igual como las pinturas de Rugendas, nos pone en un lugar particular del territorio mexicano. Estas son algo así de alrededor de 100 portadas del diario PM de Sinaloa, donde cada una de estas portadas narra, ¿no es cierto?, la violencia desatada que estaba teniendo lugar, en particular el año 2010, que son este tipo de obras. Lo mismo ocurre con esta otra, que también es parte de la misma exposición, que lleva por título La Promesa, que son grava, ¿no es cierto?, material, o sea, residuo de edificios, ¿no es cierto?, construcciones que habían sido derrumbadas posterior al abandono de las personas que vivían en esos mismos territorios a causa de la violencia que se desataba en esos lugares. Es decir, eso es algo muy interesante en ambos casos, que ellos movilizan, si se quiere, estas imágenes periféricas hacia un centro. Ambos tienen ese gesto de poner una imagen periférica en el centro. Lo de Teresa Margolles es mucho más evidente, ¿no es cierto?, estas zonas periféricas y violentadas puestas en esta exposición en la gran capital, pero Rugendas, por su parte, también está ese mismo movimiento, si se quiere, territorial, siendo que las obras de él terminaban, ¿no es cierto?, en casas de hacendado o, en última instancia, gran parte del corpus de su obra terminó en Alemania, cuando él ya se devolvió a Europa. Esta imagen es bajada de Valparaíso. Cuando Rugendas llega a Chile, él se obsesiona completamente con la ciudad de Valparaíso, que es la ciudad donde él llega por vez primera, y desarrolla algo así como alrededor de 10 pinturas que llevan un título muy parecido. Todas son bajadas de Valparaíso o Camino a Valparaíso. Esta en particular es del 41, la descripción la descripción visual que realiza Rugendas de la escena es tan precisa que podemos identificar en esta pequeña imagen ciertos lugares que nos hablan de Valparaíso más allá de si supiéramos o no el nombre. Aquí voy a un poco confiar en que ustedes van a, ¿cierto?, confiar en lo que les voy a decir, porque sé que la imagen no se ve muy bien, es la mejor calidad que encontré. En la parte superior está el quisco, que es un cactus natural de la quinta región. En la parte izquierda de la imagen está esta rama naciente de un litre que se encuentra mayormente en la cordillera de la costa. De la misma forma, al fondo, casi llegando al horizonte, está la Catedral de Valparaíso. Y en último lugar está esta carreta, ¿no es cierto?, que un poco tiene la fuerza narrativa de la imagen, que nos describe esta dinámica socioeconómica que nos pueden decir, bueno, estamos en Valparaíso, la ciudad puerto de Chile. En esta misma dinámica está esta otra exposición que hizo Teresa Margolles el año 2017, que lleva por título La Piedra, que fue expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo, es Baluart de Palma de Mallorca, en España. Y está esta imagen que también fue expuesta en nuestra fotografía en la Galería El Posto, que retrata estas mujeres. Lo que hizo Teresa Margolles fue visitar la ciudad de Cúcuta, la ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela. Estuvo habitando con las personas que estaban en el lugar y se encontró con que estas mujeres cumplían la función de tronchera, que era este término que se le designaba a las personas que llevaban mercancía de un lado hacia otro, cruzando la frontera. Con anterioridad al periodo en que visitó Teresa Margolles este lugar, lo que trasladaban a estas mujeres eran objetos, ¿no es cierto?, y pertenencias que significaban un valor para las personas. Sin embargo, y esto fue, ¿no es cierto?, años previos a la crisis migratoria que ocurrió en Venezuela, estas mujeres fueron reemplazando estas cosas que eran movilizadas por objetos y cuestiones finalmente que eran ilegales, ¿no es cierto? Entonces, ella puso estas carretas enfrente de las mujeres para dar cuenta de tiempos pasados que fueron mejores. A través de esto, el punto que quiero destacar es que
al momento en que estos artistas movilizan esa visión, ¿no es cierto?, desde la mirada cenital a una mirada horizontal, les permite, como decía hace un momento, que aparezcan ciertas agencias que de otra forma sería imposible. Como son, por ejemplo, las distintas entidades que habitan el paisaje de Rugenda, o estas mujeres, ¿no es cierto?, que cuentan una historia particular del territorio. Ya pasando a la segunda parte, que yo titulé A carne viva y a carne muerta, una de las cosas más interesantes, a mi modo de ver, tiene que ver con que en ambos artistas está la reflexión sobre la mirada. Cuando ellos realizan este movimiento, ¿no es cierto?, o toman la posición del paisajista para aproximarse al mundo, lo primero que responde a su mirada es la mirada animal. Bueno, y yo partí, ¿no es cierto?, esta aproximación, ¿no es cierto?, desde la mirada con un cuento, un libro, ¿no es cierto?, un microcuento también de César Aira, que lleva por título Un episodio en la vida del pintor viajero, en donde César Aira narra la vida de Rugenda, ¿no es cierto?, ficcionaliza en torno a la vida de Rugenda, y todo esto parte, él toma, ¿no es cierto?, un acontecimiento que tuvo lugar en la cordillera, donde Rugenda se encontraba cruzando desde La Serena hasta Buenos Aires, y en este cruce, su caballo se encabrita viendo el cadáver de una mula. Al encabritarse el caballo, el artista alemán cae, golpeándose la cabeza, lo que lo mantiene alrededor de 2 o 3 meses convaleciente en Mendoza. Y Robert Krause, el pintor que lo acompañaba, narra en algunas cartas que este accidente no solo suspendió, ¿no es cierto?, esta empresa de llegar hasta Buenos Aires, sino que las secuelas le repercutieron toda la vida. César Aira toma este acontecimiento en la vida de Rugendas y ficcionaliza en torno a esto. El Rugendas, novelizado de Aira, también sufre un accidente, pero es un poco distinto. En vez del caballo encabritarse por haber visto este cadáver de una mula, lo que sucede es que un rayo, de manera caprichosa, decide caer en la cabeza del pintor, desfigurándole el rostro completamente. Este pequeño libro, que tiene algo así como 100 páginas, a mí me parece muy interesante, que hacia allá al final, o sea, yo diría las últimas 5 páginas, Aira cuenta que Rugenda novelizado, para evitar la mirada incómoda de la gente en este rostro desfigurado, decide ponerse un velo. Y este velo termina modificando completamente la relación visual que tiene el artista con el entorno. Es decir, las imágenes que estaba recibiendo terminan siendo proyectadas de una manera muy distinta solamente por este gesto de ponerse el velo. Eso es lo que hace, o al menos transformar este libro en una reflexión profunda sobre la mirada, tiene que ver con, o al menos así en la bajada que yo le di, con esta mirada hacia el horizonte que ambos artistas desarrollan. Cuando ambos bajan la mirada y miran el horizonte, lo que decía hace un momento, quien primero responde a la mirada es la mirada animal. Hay una cuestión muy curiosa que yo desconocía hasta antes de estar en esta residencia, que es que por una parte, Mauricio Rugendas, cuando él empieza su carrera como artista, ¿no es cierto?, empieza su primera aproximación, él se obsesiona con el caballo, con este animal en particular. De hecho, hay cartas de su padre donde narra el padre que de manera obsesiva, ¿no es cierto?, y fascinado completamente con el caballo, empieza a dibujar, ¿no es cierto?, y aparecen muchos bocetos de caballos hechos por Rugendas. Y paralelamente, Teresa Margolles, antes de iniciar su carrera como en solitario, ella tiene un periodo en los 90 y los primeros años de los 2000 con el grupo Semefo, seguramente habrán escuchado hablar de él, y la exposición probablemente más reconocida del grupo Semefo es Lavatio Corporis, que es también con caballo, que es lo que estamos viendo en la imagen. El grupo Semefo lo que hizo en esta exposición en particular fue rastrear una carnicería ilegal ubicada en la Ciudad de México, que surtía, ¿no es cierto?, de carne de equino en la ciudad, y se hicieron con distintos cuerpos de caballos, como podemos ver ahí, de caballo, de potrillo, algunas cabezas, pieles también. Las disecaron y posterior a ser disecadas,
fueron expuestos en estos carruseles, ¿no es cierto?, de esta manera, ¿no es cierto?, tan macabra. El gesto o el valor, ¿no es cierto?, de esta exposición de Teresa Margolles junto al grupo Semefo radica en el agenciamiento que ella hace del cuerpo animal en relación al cuerpo del ser humano. Hay una secuencia de imágenes muy parecida en el trabajo, viendo la carrera completa de Teresa Margolles. En esta primera exposición que les comentaba, Lavatio Corporis, junto a este carrusel que es el que da nombre a la exposición, están también estos fetos que son expuestos en estos atriles de acero. Atriles de acero que son muy parecidos a lo que posteriormente ella hiciera con la lengua, que esta lengua, bueno, el título es La Lengua, y es una lengua que fue tomada del cuerpo de un joven punk que fue asesinado a raíz de la violencia del crimen organizado. La madre de este joven dona la lengua y esta es expuesta. En tanto, en el trabajo de Rugendas, ¿no es cierto?, por una parte en el trabajo de Rugendas está este agenciamiento de las partes donde todas las piezas que componen el escenario, ¿no es cierto?, trabajan de manera simbiótica, donde no hay una distinción entre una y otra. Y en Teresa Margolles está el juego inverso, donde el agenciamiento de las piezas del ser humano es reducido hasta lo más elemental del organismo, no diferenciándolo, ¿no es cierto?, con unas con otras. Esta otra pintura de Mauricio Rugenda, que es probablemente una de las más llamativas, es una pintura donde él retrata unos caballos de la Patagonia. El ejercicio compositivo que realiza en esta pintura en particular, esta composición de orden triangular, ¿no es cierto?, donde el centro de atención está en el centro, pero si deshacemos un poco los pasos de esta composición, encontramos que cada vez que nos alejamos del foco de atención, tanto los caballos como los gauchos, como el cerro, como la naturaleza, se van confundiendo, haciéndose indistinguibles unas de otras. Así de imágenes, así del tiempo. Esta tercera y última parte que compone esta investigación tiene que ver con la forma en que esta manera o estas aproximaciones que tanto Mauricio Rugendas como Teresa Margolles tienen con el entorno se ve reflejado en una aproximación particular al problema del tiempo. Yo creo que no está, o es casi una obviedad decir que la incertidumbre que se ciñen sobre la actualidad exigen pensar otras formas de relacionarnos con el tiempo. La filósofa italiana Francesca Ferrando escribió o publicó hace no mucho tiempo un libro titulado Poshumanismo filosófico, en la cual ella hablaba sobre cómo la relación con el tiempo, que es, por cierto, una herencia occidental, es también necesaria, ¿no es cierto?, la deconstrucción de esta manera para poder pensar, ¿no es cierto?, una humanidad que vaya más allá del tiempo catastrófico que se ha generado a sí mismo. En ese sentido, yo encontré tres conceptos centrales que atraviesan esta investigación, que son el asunto, por cierto, del arte, de la imagen y de la naturaleza. Cada uno de ellos, por su distinto enfoque, vienen a poner en crisis la relación con el tiempo. ¿No es cierto? El arte, de por sí, si pensamos en todas las teorizaciones del siglo XX, Arthur Danton, ¿no es cierto?, del arte como algo que se cinde del tiempo cronológico, las imágenes con D. Huberman, Avi Baldwin, ¿no es cierto?, unas imágenes que circulan de manera muy distinta, como lo hace la historiografía, y la naturaleza de la misma forma, pensando, por ejemplo, en Manuel de Landa, este filósofo de la naturaleza, que él decía que la condición inmanente del ser humano, ¿no es cierto?, que es así, no es más que un chauvinismo orgánico, ¿no es cierto?, que finalmente los cuerpos y la naturaleza es lo que está en constante cambio, que nunca ha sido así y que en consecuencia no siempre va a ser de la misma forma. Y en eso aparecen obras como las que les comentaba hace un momento.
Y lo mismo ocurre con esta exposición que hizo Teresa Margolles en la 53 Bienal de Venecia, que es probablemente una de las más llamativas dentro de su trabajo, que estaba compuesta por distintas acciones de arte. Una de ellas es una persona que trapeaba cada cierto tiempo la sala de exposición con agua que había sido mezclada con sangre de personas que habían sido violentadas por la violencia del narcotráfico, o estas telas que estaban impregnadas también con sangre, algunas de ellas que habían sido también dispuestas como banderas por los balcones donde estaba llevándose a cabo la exposición, o inclusive en esta misma exposición había cada cierto tiempo se dejaba, habían gases, ¿no es cierto?, que salían y que eran gases que también habían sido compuestos por agua y sangre de personas violentadas. Esta manera, o esta forma, ¿no es cierto?, de exponer estos problemas, una de las cosas que yo destaqué en la investigación es que no podría haberse dado en otro lugar si no era en el territorio latinoamericano. Silvia Rivera Cusicanqui, esta pensadora boliviana, ella advierte sobre una particular condición o una particular relación del tiempo en Latinoamérica. Ella señala que, a diferencia de Occidente, en América Latina pareciera ser que está la posibilidad de que coexistan distintas temporalidades. Ella habla de distintos ciclos temporales, donde cada uno de estos ciclos se abre a partir de una herida profunda que podían ser la conquista, ¿no es cierto?, la dictadura, y que estos ciclos al no cerrarse terminan abriendo la posibilidad de habitar o cohabitar distintas temporalidades. De esa forma, el hilo, ¿no es cierto?, invisible que yo observo en ambos trabajos tiene que ver con la posibilidad de pensar, ¿no es cierto?, el entorno a partir de estas agencias que nos permitan escapar de este tiempo tan turbulento. La función igualadora, ¿no es cierto?, de los organismos por parte de Teresa Margolles, así como la forma simbiótica en la cual se relaciona la naturaleza en el trabajo de Mauricio Rugenda, son en última instancia pistas, ¿no es cierto?, o luces que nos permiten, creo yo, imaginar tiempos distintos a los tiempos actuales. Por ahí. Gracias a los que están acá. También quiero, junto con lo que dijo Roberto, agradecer el Posto por este espacio de escritura que para mí fue muy grato. Y bueno, los espacios lo hacen las personas que trabajan, así que quiero muy especialmente agradecer a Antonio, a Caro, a Josefina y a Sergio por permitirnos habitar este espacio, este lugar. Creo que generalmente estamos acostumbrados a trabajar bajo proyectos de tipo fondar, que uno se le va la vida haciendo actividades y demostrando por qué uno se merecía tener ese financiamiento del Estado y ese sueldo. Por lo tanto, son pocas las veces en que uno se puede sentar a pensar de lo que hizo. Y eso fue precisamente lo que pasó acá, donde se dieron todas las condiciones y lo único que se pedía era esta instancia tan rica, ¿no?, de socialización y un texto que va a ser publicado próximamente en la página web del Posto. Así es que voy a siempre recordar estos 4 meses con mucho cariño. Estoy muy contenta, muy agradecida de lo que pasó aquí. Y bueno, les voy a contar un poco de qué fue el trabajo, que yo más que investigación diría fue un trabajo de decantación de investigaciones pasadas, que ahora por primera vez me pude sentar a pensar un poco ya, qué es lo que he estado haciendo, de qué va esto. Y bueno, hubo 2 cosas que ocurrieron durante estos 4 meses que también condicionaron la escritura. Este es un texto de 3 partes. Una de estas cosas es que cuando empezamos la residencia todavía había una exposición en la sala contigua de la revista Crítica Cultural, que era la finalización de la residencia anterior de Ignacio Veraguas. Y yo pude observar la revista de una manera en que no la había podido ver antes, en papel o en el computador. Observarla puesta en vertical en la pared me hizo ver cosas que yo no había visto. Y una de esas cosas fue una intervención de Eugenio Dittborn, donde él cuenta varias cosas y en una de las cuales revela 2 libros que para él fueron importantes en su obra. Y eso condicionó parte de lo que fue esta residencia. La otra razón que en el fondo se plasmó en lo que les voy a presentar es que la Biblioteca Nacional tiene ahora en su catálogo las revistas detectives, que son revistas que Eugenio Dittborn ha ocupado largamente a lo largo de su corpus de obra.
Esta revista yo la revisé hace 2 años en la biblioteca de la PDI. Y fue súper difícil llegar hasta ahí, porque había que pedir hora, había que ser escoltada desde la entrada. La bibliotecaria era un amor, pero para llegar a ella había que pasar por un proceso súper policial. Entonces yo fui una vez y logré ver lo que más pude, pero obviamente estaba súper en búsqueda de imágenes y no de elementos paratextuales u otras simbologías que también acontecen en esas páginas. Y poderlas haber visto ahora en la Biblioteca Nacional con mucha más tranquilidad me permitió ver otras cosas que se filtran en la obra de Eugenio Dittborn y que aquí un poco desarrollo. Bueno, la presentación se titula Como lágrimas en la lluvia y parte así. 1. Actos de persecución, el primer encuentro. La primera vez que mi vista se inundó del trabajo de Eugenio Dittborn fue durante la primavera del año 2018. En una tarea de registro y catalogación de obras entre la coleccionista Paula del Sol y yo, tuvimos que mover 3 grandes paneles de masonita gris, de casi 2 metros de alto y metro y medio de casi 2 metros de ancho y metro y medio de altura, sobre los cuales se apernan 8 módulos de acrílico transparente. Una vez que logramos medir las abultadas dimensiones de la obra y ubicarla en un espacio neutro para su registro fotográfico, observé con claridad lo que aguardaba debajo de cada transparencia. Arriba, la fotografía tramada de un nadador capturado en el instante de su respiro sobre las aguas, reproducida 4 veces en serigrafía. Abajo, el dibujo de un niño momificado, de labios carnosos y ojos durmientes, reproducido 5 veces en sentido horizontal. El cadáver liofosilizado en contraposición al bañista húmedo y vigoroso. Cada una de las figuras resaltaba en un tono azul eléctrico, coloreado por trazos de pintura brillante y tiras de algodón hidrófilo pálido, extendidas por debajo del acrílico. Como resultado, ante los ojos se desplegó por primera vez la inmensidad de estas graficaciones azuladas, que impactaron el horizonte del futuro y calaron el cuerpo por efecto cromático y volumétrico. Aquel instante atizó un porvenir de búsquedas y persecuciones iconográficas de largo aliento que se extendieron a otras obras del autor, donde repetidamente perseguí los destellos que estas figuras eléctricas desprendían en sus inscripciones y partículas de color. Años después, aún me es posible sentir el azul de estas figuras vibrando entre las aguas, a las que abrazo, cuyo color gris abrazo. Ahí se ve el artista junto a la obra, un poco para entender las grandes dimensiones. Entonces, años después aún me es posible sentir el azul de estas figuras vibrando entre las aguas, a la vez que abrazo el color gris por los muros del taller del artista. De esta manera, la obra, titulada Un día entero de mi vida y datada de 1983, se prolonga hasta el infinito de cada una de mis búsquedas en el universo del autor. Un mes antes del inicio del verano de 1977, a puertas de inaugurar su célebre exposición final de pista en Galería Sur, Eugenio Dittborn describió su propio trabajo en la prensa local. Soy un desenterrador, un excavador, pero no de cositas antiguas. Me interesa la actualidad y recuperar el dolor oculto. El arado de estas capturas fotográficas aceleró los flujos y corazonadas que guiaron la investigación sobre este artista, percibido como un arqueólogo, exhumador de imágenes, cronografista del presente. En sus ensayos, el historiador del arte y filósofo Gottfried Boehm, que es el que Roberto decía que ambos estábamos revisando el mismo libro, conceptualiza el estudio de un dibujo bajo la figura de la excavación. Siguiendo al autor, las imágenes descansan sobre un doble mostrar, porque muestran algo y se muestran a sí mismas al mismo tiempo. Y quien las lee y estudia percibe la oscilación de esta dinámica, es decir, advierte los tiempos disímiles que condensan sus figuras. A partir de allí, entonces, según este autor, la imagen sale a nuestro encuentro, abre simultáneamente los ojos con nosotros, y en casos venturosos, revela los mundos que hay detrás de sus primeras capas visibles. Ahí está la imagen encontrada del nadador que se veía en la obra anterior, Un día entero de mi vida. Espejismos de ilusión. El trayecto entre las imágenes encontradas y las obras de arte se mueve libremente entre pasado y futuro. Las fotografías que alguna vez se imprimieron en diarios y revistas que cayeron en desuso
fueron rescatadas en la superficie de una pieza artística y reactualizadas cada vez que uno las mira y advierte aquellas capas matéricas de espesor temporal. Allí ninguna figura es realmente original, sino que cada una desata desde el estrato pasajero que le dio lugar ante el obturador. En el desafío de intentar abstraer las imágenes a un estado anterior del estatuto artístico, asaltan dos primeras cuestiones. 1. El rescate de ciertas formas y detalles menores y marginales en las figuras para dar con las imágenes que el artista una vez encontró: bocas, bigotes, pelo, dientes, joyas, pies de foto, contornos de la imagen, siguiendo a Carlo Ginzburg. Y luego, al comparar la fotografía reencontrada y su obra de arte correlativa, la pregunta acerca de qué ocurrió en el intervalo que separa el antes y el después de cada imagen. Porque al observar las figuras transfiguradas en la superficie de una obra, no solo vemos las operaciones vertidas sobre sus cuerpos y rostros, sino que también los signos, plumas, huellas dactilares, manchas de aceite, lanas, timbres, algodones, pliegues en papel, que indican que algo ocurrió allí, misterioso en el espacio del taller y secreto ante la infinitud de miradas que palparán el cosmos que allí reside. Los estudios forenses nos dicen que en las fotos de antes y después el evento se encuentra ausente y en su lugar se captura la transformación, ante la cual la interpretación es llamada a llenar el espacio vacío entre esas dos imágenes con una narrativa. Bajo ese sentido, a lo largo del proceso de búsqueda y reencuentro, solo se puede fantasear con los hechos ocurridos en el interludio que separa estas imágenes. Los espejismos ilusorios que toman lugar durante los procesos de búsqueda, durante mis procesos de búsqueda, no son más que ficciones pigmentadas de azul. Rayos X. Escrutar signos y evidencias, seguir el trazo y delineación de una figura, atender con cautela pequeños e insignificantes detalles, intentar ver el pasado en el presente de una imagen reproducida, transfigurada, impresa y adherida. A ratos, el trabajo de investigación se vuelve análogo al de un astrólogo y quiromántico. La visión deviene en el propio deseo de emitir rayos X con la mirada, de develar una condensación invisible y atravesar las capas de mundo inscritas sobre un mismo soporte de espacio y tiempo. El descubrimiento de los rayos X fue una revolución óptica y filosófica que barrió el mundo, dando un nuevo sentido de la realidad, basado no en las superficies externas, sino en las vibraciones internas, próximas a la propia conciencia, nos dice Beatriz Colomina. Ese es mi propio pie. Si aplicamos este nuevo medio de contraste al trabajo de Eugenio Widburn, es posible visualizar un depósito de sentidos y significancias otrora invisibles en la superficie, porque al hurgar en el contexto que rodea cada imagen encontrada en las páginas de una revista, con sus elementos paratextuales, como decía, como los titulares y los pies de foto, además, por supuesto, del corpus de texto periodístico y el contexto de aparición de cada imagen, emergen acontecimientos, personajes y alegorías que cristalizan la subjetividad del autor por debajo de las capas de pintura, lubricante quemado, plumas y lana que palpan los ojos. Allá donde la arquitectura moderna, influenciada por el descubrimiento de los rayos X, buscaba volver la materia transparente, esta investigación busca traslucir un objetivo similar: las vibraciones internas de un artista, vistas a través de sus imágenes encontradas, como si estas fueran radiografías de los huesos que aguardan bajo la piel de cada obra. Dicho anhelo, por cierto, es y debe ser inalcanzable. La grafía que avistamos en tanto es más bien el reflejo de la propia figura del quiromántico y astrólogo que observa el azul de cada superficie. El ensamble entre los huesos y las envolturas acontece en nuestra imaginación. 2. Criminales. Huellas. Durante la primera mitad del siglo XX, los detectives policiales renovaron sus métodos de búsqueda de indicios y recolección de evidencias en las escenas del crimen. La modernidad, sus avances tecnológicos y la búsqueda por la certeza absoluta se vieron reflejadas en la producción de imágenes y rastros probatorios, resultantes de una serie de procesos empíricos que guiaron entonces el principio de objetividad y dieron como resultado la profesionalización del oficio detectivesco. De esta manera, la búsqueda de las instituciones fiscalizadoras atravesó su propio umbral entre la era de la superstición a la era de la razón,
del científico policial, pragmático y determinante de la verdad bajo pruebas concretas y visibles, como por ejemplo una fotografía. En ese marco, la que en ese momento se llamaba Policía de Investigación, Identificación y Pasaportes de Chile, el año 1934 fundó la revista Detective. Ahí se publicaban, además de los casos delictuales del país, el quehacer de policías en otras partes del mundo, como manera de inspirar el actuar de la policía local y un poco hacerla crecer y profesionalizar. Ahí entonces se ve un gran contraste entre la figura del profeta y del científico. Hay algunos ejemplos que yo encontré en estas revistas al momento de buscar las imágenes que Eugenio Dittborn encontró. Rescaté un par acá. Uno es el caso Montesi, que se ocurrió en Italia el año 53, donde se menciona que un vidente fue llamado por el juez al momento del juicio para, en el fondo, tener alguna inferencia en el resultado, ¿no? En la sentencia. Y en esa misma nota lo que me interesó fue que se menciona un caso similar en Santiago, por la misma época, en el año 50, cuando un ilusionista italiano, Enrico Ceccarelli, realizó una función especial dedicada a la policía chilena en el Teatro Imperio. Allí, Ceccarelli hipnotizó a un grupo de delincuentes en la sala del teatro, donde, según lo que se dice en la revista, los detectives adquirieron valiosos conocimientos sobre psicología de ladrones y asesinos. Después, buscando un poco quién era Enrico Ceccarelli, él era un hipnotizador que primero partió en Madrid haciendo actos como en la plaza y salía en los diarios, como que se promocionaban sus servicios, y después se descubrió que él mismo era quien escribía eso, promocionándose a sí mismo. Por alguna extraña razón, como siempre pasan las cosas, terminó en América Latina haciendo esto acá ante la policía, y bueno, la policía lo celebraba en su revista. Con el paso de los años y el triunfo de la modernidad, los procedimientos de investigación criminalística publicados por la revista dan cuenta de formatos de identificación policial estandarizados, en contraste con esta figura del psíquico. La ficha dactiloscópica, la instrumentoscopía, el prontuario penal, la impresión de palmares, el retrato hablado, la ficha policial y el sistema antropométrico creado por Bertillon. Ahí hay una muestra de algunos retratos hablados que salen en la revista y que a mí al menos me hacen mucha relación con las obras de Eugenio Dittborn. La mayoría de las fotografías criminales que aparecen en la obra de Eugenio Dittborn se encuentran en la sección Álbum de delincuentes de la revista Detective. Allí vemos la captura frontal, junto al nombre, número de foto, alias, especialidad delictual, edad, estatura, color de piel, de pelo y de ojos. A veces el lugar del crimen, otras veces los compañeros del delito y el valor de la recompensa. Las imágenes, como se ve aquí, se disponen en retículas que están prepicadas, lo que permite que las manos del lector extraigan los rostros impresos. La idea era pasear la imagen de un bandido entre miradas curiosas y bolsillos anónimos, que podían cruzarse e identificar a esos hombres y mujeres en las calles de Santiago, acusarlos y así reclamar la recompensa ofrecida. Por esos mismos años, los tribunales en Denver, en Estados Unidos, le dieron especial importancia al tamaño y al color de una fotografía a la hora de dictaminar las sentencias e identificar los rostros de los sospechosos. La policía de esa ciudad adquirió cámaras de 35 milímetros compactas, que de hecho se ve muy vagamente, pero este policía la tiene puesta sobre el pecho. Y estas cámaras eran capaces entonces de ser portadas en el cuerpo del detective y capturar imágenes a color. También se creó un sistema de reproducción de la instantánea en la sala que no diluyera su imagen con la luz del ambiente, ¿no? Los juicios se hacen de día, no de noche. Y se construyeron estas pantallas que se ve aquí y acá, donde el negativo era proyectado y la persona podía manipular y pasar la imagen. La visualización entonces de estas fotografías entregó detalles que antes eran invisibles en las pruebas fotográficas en blanco y negro, a la vez que amplió la visibilidad de este tipo de capturas de manera más horizontal entre los asistentes a la sala del juzgado. Los desafíos para reproducir estos negativos a color, portadores de imágenes probatorias y atravesados por luz eléctrica en una sala judicial, bien podrían ser los que enfrenta un autor ante el montaje de su obra de arte en una sala de exhibiciones. Y es que al mismo tiempo que el medio fotográfico impactó ante los ojos de la ley, sus capturas lo hicieron en el campo de las artes visuales.
no vale la pena detenerse en las conocidas y extensas discusiones acerca de los efectos que suscitó la fotografía en relación a la reproducción técnica y las prácticas pictóricas durante la primera mitad del siglo XX. Tampoco vale aquí atender a la discusión acerca del influjo de la fotografía en el arte chileno durante los años 70 y 80, puesto que de eso ya se ha escrito y teorizado bastante. Más bien, conviene colisionar las estelas que el medio fotográfico clavó sobre artistas y detectives al mismo tiempo, y desde allí mirar hacia adelante y atrás en las imágenes detenidas. Miradas póstumas. La fotografía nunca parece recoger la mancha que es una persona, ese cuerpo biografiado, nos dejó escrito Guadalupe Santa Cruz. El cuerpo que tiñe, excreta, mancha, el espíritu de un cuerpo fotografiado es inabarcable en la detención de una imagen. La fotografía no posee la capacidad de los rayos X para penetrar la superficie hasta las vibraciones del alma, si es que eso fuera realmente posible. En cambio, la fotografía de las criminales encontradas por Eugenio Dittborn, la camiona, la bailarina, la choca, la vieja cuca, la mancha y la mítica guagua, pasan a ser personajes que adquieren una nueva grafía de vida póstuma cada vez que nuestras miradas las iluminan entre las tintas del autor. En palabras del escritor Silviano Santiago, las observaciones sobre personajes públicos existen para transformarse en grafías de vida ilusoria y sumarse a otros personajes de manera dramática y compleja con la fuerza centrífuga del talento artístico. Volver a estas imágenes encontradas en la revista Detective, relevar el poder de la identificación fotográfica que les dio lugar y fabular los destinos consagrados en su perpetuo desamparo, palabras del autor, es rever lo que Eugenio Dittborn vio y a la vez imaginar la ilusión que sus ojos rodaron sobre aquellas figuras de mujeres filosas y condenadas ante el obturador de la cámara. Es entonces obstinar la mancha sobre un cuerpo biografiado y con ello volver visibles a estos y otros fantasmas, que inquietos como luciérnagas iluminan el espacio de sus vacíos entre las obras y por los aires grandiosos revolotean. Aquí entro a la última parte que se llama Aguas. El primer apartado es Caudales. Mientras recorro las páginas de la revista Crítica Cultural dispuestas por Ignacio Veraguas en las paredes del Imposto Documento, en la sala de allá, diviso la intervención de Eugenio Dittborn en el segundo número de esta revista, en un texto que se tituló Figúrense. Allí el autor revela, como decía, dos fuentes iconográficas, el libro Pinte Usted, del año 58, y el libro Las Fuerzas Armadas de Chile, álbum histórico, del año 25. Según este texto, entonces, que anota Eugenio, esta última publicación militar le fue obsequiada por el periodista Eduardo Olivares Palma el año 73, justo antes de que este último partiera al exilio. La impresión fue grande cuando al buscar el libro en internet y recorrer sus 1220 páginas en la pantalla, pude reconocer nuevas imágenes encontradas por Eugenio Dittborn, traspapeladas en la serie de la chilena Pintura Historia, que es del año 76, y reproducidos en el catálogo de la muestra. Ahí se ven la primera, junto al catálogo, la segunda, tercera. Aquí se ve la obra mayormente reproducida. Esta. Y finalmente esta. Y en esta me voy a quedar para terminar. La última imagen, la que vemos acá, corresponde a la fotografía de una piscina militar llena de agua y sin cuerpos sumergidos, que tomó forma en la obra Nada, Nada. La piscina en la obra íntegra. La aparente tranquilidad de las aguas de esta obra se interrumpe por un nadador que inspira aire y mira fijo en primer plano al lente de la cámara y un caballo montado por un jinete en plena carrera. La fotografía del caballo es la misma que Dittborn reprodujo unos años después en la publicación Fallo Fotográfico. Impreso en serigrafía sobre cartón reciclado, con un interior monocromático de fotocopias, donde una y otra vez el autor se pregunta y le pregunta a los demás ¿qué es una fotografía? Una fotografía es toda esa humedad, una fotografía es la prisión de un recuerdo imborrable, una fotografía es un día entero de mi vida. Está el caballo en la piscina,
está el caballo y la piscina en la obra. Bueno, Nada se volvió a presentar 2 años después en el primer Salón Nacional de la Gráfica en el Museo de Bellas Artes, en el año 78, y gracias a este trabajo, como se ve aquí, que es el catálogo de esa exposición, Dillborn obtuvo el primer premio en la categoría de grabado por esta obra. En la prensa de la época se alabó la obra y se destacó sus monumentales dimensiones, tipo cartel. De acuerdo a los registros del Bellas Artes, las medidas son de 110 por 77 centímetros, así que estamos hablando de no un grabado típico, más acotado. Bueno, no me voy a detener en esto, no pensaba detenerme en esto, solo mencionar que, como bien ya se ha investigado, esta obra luego fue pensada para enviar a una exposición en el CAIC de Buenos Aires, una exposición que finalmente se canceló, pero del cual nos quedamos con el catálogo que se hizo, que Eugenio Dillborn y Ronald Kay hicieron antes de que esta muestra fuera bajada, y esta fue una obra decisiva para que el entonces director del CAI, Jorge Glusberg, decidiera no presentarla dada la situación política de dictadura en Argentina. Aguas subterráneas. Los nadadores insisten en las obras de Eugenio Dillborn, tal como los incisos del Código de Aguas y las citas de Heráclito de Feso humedecen las superficies de su trabajo, sin mencionar las manchas y sustancias acuosas que pueblan su trasfondo. Refería al inicio el caso de un día entero de mi vida, sus dimensiones, intensidades y calados sobre la mirada y el cuerpo. Aquella estructura dispar, donde una figura vital y en movimiento sobre las aguas se opone a otra, aparece en el repertorio del autor a lo largo de los años. Y es que nada es casual en las obras de Eugenio Dillborn, y detrás de cada palote, mancha, palabra, imagen y caligrafía, hay rutas abisales que enlazan sus sentidos visibles. Por ello, al observar estas composiciones y enfocar sus contrastes, asalta la vacilación acerca de un principio oculto, que condensa la historia de nuestro mundo local y reciente, como si el artista nos hubiera dejado una señal allí, diciendo sin decir y esperando que nuestras miradas póstumas revelen la fuerza de las historias, biografías y conmociones que él una vez cristalizó, para así alumbrar aquellas aguas subterráneas. Entre la presente infinidad de recorridos, los pasados 4 meses han consistido en decantar las bocanadas de aire inspirado durante los últimos años, esto es, horadar las imágenes traspapeladas por el autor, divisar las rutas de sus viajes, reencontrar fragmentos fuera del tiempo por donde se desliza nuestro propio subsistir, volver a las historias de los olvidados que Eugenio Dillborn recobró, rescatar sus rostros en la ficción que proyecta la mirada cuando ésta se posa sobre una obra de arte. Entender que sus trazados anónimos son inalcanzables, capturas de una mancha, cadáveres derramados, imágenes exhumadas, lugares comunes, borrones ocultos, tintes azulados en tránsito, en sombra, en polvo, en años. Observar con languidez y melancolía cómo todos estos momentos y personajes nacieron destinados a perderse como lágrimas en la lluvia. Muchas gracias.